9 en punto. Felipe, una sutileza. Sí. Está hablando del gobierno sobre la desertificación de Estados Unidos, no la canciller, sino el ministro de la política, que es el ministro del Interior. Es que la canciller no habla con medios. Y eso, no, claro, pero fuera de todo, esto le debe dar una idea de para dónde va el gobierno y de quién está moviendo el gobierno. No solo por lo poderoso que es Armando Benedetti, desde adentro del gobierno. La canciller ayer no musitó palabra, Felipe. No, hubo un comunicado tarde anoche de la Cancillería, de las 12:20 de la noche. Lo que le quiero ¿será que van en la es, dirección de sacarle réditos a esta desertificación? Pues claro, Felipe, políticos? Eso es lo que le quería decir. Obviamente la reacción del gobierno Petro a la desertificación estará dirigida al tema electoral y de política doméstica. Pero yo no lo vi tan optimista, Néstor. La verdad, mira, la entrevista de Benedetti me da una sensación más bien como derrotista. Bueno, sé, claro, perder es ganar un poco, ¿no? La de Maturana. Bueno, pues están efectivamente. Sí, están viendo a ver cómo le buscan la comba al palo. Como pues claro, pero como corresponde, obviamente, es un gobierno, Néstor, mire, golpeado por el tema de la desertificación, a ver cómo le busca alguna presentación política a la desertificación, señor. El resultado electoral de un desplante de los Estados Unidos, por ponerle en los términos más blandos, como lo que pasó en Brasil, como lo que pasó en Canadá, es absolutamente notorio. Y por eso claramente el presidente Gustavo Petro desde ayer en la locución ya empezó a darle el tono de campaña a esta desertificación. No se trata de cómo se revisan ni los planes de erradicación de cultivos, ni cómo se aprovechan los 12 meses que da el gobierno de los Estados Unidos para buscar una certificación, no. Se trata de cómo creamos un antagonismo, de cómo mostramos la dignidad nacional, y eso mueve todos los sectores políticos. Eso no va a mover solo a la izquierda, eso va a mover a todos los sectores políticos, y está demostrado en los resultados electorales tanto en Canadá como en Brasil. ¿Usted cree que alguien se va a sumar al petrismo o a los candidatos del petrismo porque nos desertificaron? Luego Colombia sí, y ahí está el punto. Es que hay algo que nos une y es Colombia. Así sea usted de izquierda, de derecha, cuando a usted le humillan a su mamá, a su patria, cuando usted le humillan de dónde viene, se lo humillan, pues ahí no importa quién es el que está gobernando, sino lo que importa es que quién es el que nos está humillando, porque ante él nos vamos a parar. Y el que nos defienda de esa humillación, es que no hay sanciones. Es el que gana los réditos. No hay una humillación a Colombia, todo lo contrario. No hay sanciones a Colombia, le recuerdo. Y entonces, por eso el waiver es estratégico, porque pretende ni quitan visas, ni demoran visas, ni quitan recursos. Claro, nada. Pretende acercar al pueblo colombiano diciéndole: nosotros creemos y damos todo el reconocimiento a la luz, al sacrificio que ha hecho Colombia, pero nos parece que el gobierno, y lo dicen específicamente, no puede acreditar precisamente que ha colaborado para ganarse la cooperación, pero le vamos a dar la posibilidad. Yo creo que tratan de minimizarlo diciendo que es político, pero le sacan provecho político. O sea, de hecho la canciller, que muy poco ha dicho, como usted señalaba, Néstor, lo único que ha dicho es, eso fue político, o sea, como minimizando el pronunciamiento y como diría el Chavo, al cabo que ni quería. Las 9 de la mañana, 3 minutos. Señor embajador Daniel García Peña en Washington, buenos días, embajador. Bueno, buenos días, Néstor, ¿cómo está? Y saludo muy especial a todos los oyentes. Ministro, ¿usted cómo interpreta el waiver? Waiver es la exención, es decir, nos castigan con la desertificación, pero no hay castigo real. Hay esa excepción que quiere decir al estudiante se le pone matrícula condicional. En Washington, ¿cómo fue y cómo la ve usted, embajador? En primer lugar, pues de todos modos, yo creo que es importante rechazar la calificación que hace la determinación presidencial de que Colombia incumplió de una manera demostrable con sus obligaciones en materia de antinarcóticos, lo cual simplemente no es cierto. Los resultados son contundentes y por lo tanto pues esa calificación pues contradice los hechos de la realidad, pero efectivamente lo que no solamente lo decía la canciller, sino el mismo
la misma decisión y las declaraciones posteriores del secretario Rubio y otros, de que efectivamente aquí hay motivaciones políticas. Señalan al presidente Petro que el liderazgo, que dicen por otro lado que la fuerza pública ha hecho una buena tarea, pero se les olvida el pequeño detalle de que el jefe de la comandante en jefe de la fuerza pública en Colombia es el presidente Petro, y que todo lo que se ha logrado en incautaciones históricas, el número de destrucción de laboratorios, extradiciones, como nunca antes, todos han sido por instrucción y por el liderazgo del presidente Petro. Entonces aquí efectivamente han permitido que factores exógenos a la lucha contra las drogas, consideraciones de tipo político, ideológico, pues hayan incidido en la decisión, pero efectivamente con el waiver creo que esa es un hecho de reconocer que Colombia es un aliado estratégico, que tenemos que seguir trabajando juntos, y no nos están haciendo ningún favor. Esa es una cooperación en la cual hay beneficios para nosotros, pero también para ellos, y yo creo que eso es un poco de todas maneras lo que podemos mandar con un mensaje de tranquilidad, porque se ha especulado mucho sobre las posibles medidas de sanciones o de aranceles o medidas punitivas. El hecho de que el waiver no establece ninguna de ellos, creo que de todas maneras es una noticia que puede tranquilizar a mucha gente. Sí, embajador, nos acaba de informar el embajador Benedetti, que es ministro del Interior, que la decisión de anoche del presidente Petro es no volverle a comprar ayuda militar a los Estados Unidos. ¿Usted ya fue informado de eso? ¿Ya Estados Unidos sabe de esa consecuencia del gobierno colombiano? Por supuesto, es una decisión del presidente y que no tiene nada que ver tampoco con la cooperación como tal. De hecho, comprar armas es sacarlas de su bolsillo y pagar por ellas. Ahí la decisión de que Colombia tiene total autonomía de decidir a quién le compra las armas, pero por supuesto que es la decisión del presidente y así vamos a obrar frente a Estados Unidos. Sí, y eso no significa también, embajador, por otro lado, agravar la crisis. De ninguna manera, Colombia siempre es autónomo para tomar decisiones de esa naturaleza. De hecho, hace poco recuerdan que Colombia decidió comprar los aviones de Suecia, y en ese momento pues jamás llegaron a decir algo o molestarse. Creo que en esto ellos, si alguien conoce el mercado de las armas, son los Estados Unidos, y por lo tanto Colombia está en su derecho de comprar las armas a quien considere. Y eventualmente, si Colombia corta esa relación comercial con Estados Unidos en tema militar, ¿a quién le compramos armas? ¿A Irán, por ejemplo? ¿O a Rusia, embajador? No, mi querido Néstor, esos son ejemplos absurdos. Usted sabe que Colombia le compraba armas a muchos otros, el caso de Suecia, inclusive. No, porque la alternativa era Israel, y a Israel tampoco le estamos copiando en temas militares. Muchos países producen armas y las autoridades militares, que son los que saben de estos temas, verán a quién país le compramos. Sí. Embajador, usted dice que los resultados saltan a la vista como prueba de que supuestamente Colombia está cumpliendo los compromisos en la lucha contra las drogas. Sin embargo, los datos que hay disponibles en materia de producción de cocaína y de hectáreas cultivadas han mostrado un vertiginoso ascenso, al menos hasta el año 2023 y lo que se anticipa del año 2024. Estados Unidos culpa a la política del presidente Petro, entre otras cosas, por negociar con grupos, dice Estados Unidos, narcoterroristas, y por la política antidrogas. ¿Cómo se lee eso en el contexto de lo que usted dice, en el sentido de que supuestamente sí se están cumpliendo las metas, pero en Colombia se dispara exponencialmente la producción de cocaína y las plantaciones de mata de coca? A ver, el incremento en la siembra de coca fueron
antes de que llegara el presidente Petro, llegó hasta su punto que se ha mantenido y no hemos logrado reducirlo sustancialmente, pero el crecimiento exponencial de que la menciona venía desde antes. Al contrario, hemos logrado mantener, digamos, si que la curva se ha mantenido estable y se están haciendo esfuerzos que de todas maneras hay que recordar que es que la erradicación que se hacía en el pasado con la fumigación aérea fue de unos resultados de corto plazo, de muchos anuncios espectaculares que se habían erradicado 50.000, 70.000 hectáreas, pero en el largo plazo de un fracaso rotundo, porque los cultivos que estaban en el Caquetá y se erradicaron se fueron para el Putumayo, luego se fueron para Nariño. Eso no funcionó y tuvo los efectos nocivos sobre el medio ambiente, la sociedad, y puso a los cultivadores de coca en contra del Estado colombiano. De esta manera que eso sabemos que no funcionó. Lo que estamos haciendo ahora, y no solo desde ahora, eso viene inclusive de los acuerdos de 2016, entender que aquí hay que transitar de economías ilícitas a economías lícitas, que hay que sustituir no solamente las hojas de coca, sino darle alternativas viables a los campesinos, y eso pues obviamente toma tiempo, no es de un día para otro, pero está haciendo. Y por otro lado, ese tema de los cultivos es solamente el eslabón más pequeño de la cadena de producción del narcotráfico. Hemos entendido que es mucho más efectivo golpear a los narcotraficantes que al cultivador de coca. Es mucho más efectivo incautar toneladas de cocaína, destruir laboratorios, ir detrás los activos de los narcotraficantes que ir en contra de la economía cocarera. Entonces, ahí vemos que hay un desconocimiento y una realidad, pero sobre todo, y hablando de esos temas de que no les gusta la política de paz del presidente Petro, etcétera, una vez más son consideraciones tipo políticos, que no corresponden a lo que la ley establece, que es que seamos evaluados en la lucha contra el narcotráfico, en la cual ningún país del mundo ha invertido los recursos que Colombia y los sacrificios que ha hecho Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, que entre otras lo hacemos por convicción, por interés nacional, no por solo para cumplir a los Estados Unidos, sino porque sabemos que es el deber de los colombianos y de este gobierno y de todos los gobiernos. Y estoy seguro que quien gane la presidencia el año entrante va a continuar en una lucha contra el narcotráfico, que es un cáncer de la sociedad. Sí, embajador, hubo teléfono roto ayer porque ustedes estaban muy preparados. Usted expuso aquí los 3 escenarios muy claramente hace unos días cuando hablamos, y se sabía que podía haber desertificación con la exención, pero cuando el presidente Petro le da ese primer pronunciamiento al país, lo presenta como si hubiera sido una desertificación total, naturalmente generando incertidumbre a todo el mundo. ¿Hubo teléfono roto ahí o el presidente Petro no entendió en primera medida el alcance de la desertificación y el waiver que se había expedido? No, para nada, ningún teléfono roto. Yo hablé con el presidente y él entendió claramente de qué se trataba. Lo que pasa es que con toda la razón, su primera parte de la intervención era expresar el rechazo por la desertificación, pero él claramente y habló del waiver y que no hay condiciones de todo, ahí no hay ningún teléfono roto. Sí, pero de todas maneras, embajador, más allá del waiver, más allá de los cultivos y la producción, ¿qué tanto le preocupa a la Casa Blanca el consumo de drogas en las altas esferas del gobierno colombiano? Un alto consumo de drogas que sí le preocupa, por ejemplo, al Comité de Apropiaciones de los Estados Unidos de la Cámara de Representantes, como lo dejó claro en su informe de hace poco más un mes, y cuando nos recortó en un 50% la ayuda económica para el país. Son dos cosas distintas y en esta ocasión no mencionaron nada al respecto, pero lo que sí nos preocupa es el alto nivel de consumo de drogas en la sociedad norteamericana, que se ha mantenido estable a pesar de que Colombia ha hecho más que cualquier otro país en atacarle la oferta frente a la demanda. Desafortunadamente no se ha habido una corresponsabilidad y por lo contrario, Estados Unidos sigue siendo de lejos el mercado
mercado predilecto de los narcotraficantes. Entonces aquí hay un tema de corresponsabilidad que tiene que ver con un consumo en este país que no se ha reducido, y otros temas, el tráfico ilegal de armas, más del 40% de las armas que fueron incautadas por las autoridades colombianas a grupos narcotraficantes y transnacionales, criminales transnacionales, provienen de los Estados Unidos, de tal manera que ahí hay una discusión que hay que seguir hablando con los Estados Unidos sobre su papel en todo esto también. Sí, que esa ha sido la discusión eterna alrededor de la producción que nos achacan ellos y alrededor de consumo que respondemos nosotros desde siempre. Embajador García Peña, gracias por estos minutos, gracias por la explicación para los oyentes de Blue Radio. Gracias a ustedes por esta oportunidad y un saludo muy especial a todos. La posición con el hombre que ha manejado todo este proceso, Daniel García Peña, embajador de Colombia ante la Casa Blanca. Estás escuchando Blue Radio.